Ricardo Salinas Pliego es uno de los hombres más ricos y controvertidos de México y está a un solo paso de terminar tras las rejas. Y sí, no en cualquier sitio, sino en la macabra Rikers Island, la prisión más temida de todo Nueva York, un complejo rodeado de aguas grises, con torres de vigilancia permanente y celdas húmedas y frías que han albergado tanto a pandilleros comunes como a millonarios caídos en desgracia, desde el productor cinematográfico Harvey Weinstein hasta Dominique Strauss-Kahn, ex jefe del Fondo Monetario Internacional. Días atrás, en una corte de Manhattan, un magistrado amenazó a Salinas Pliego con encarcelarlo por desacato. Y solo un cheque de $25 millones, menuda friolera, que firmó a toda prisa y sudando, lo salvó de pasar esa misma noche en la cárcel. Mientras tanto, en México, el SAT, fisco básicamente, lo persigue por una monumental deuda de 74.000 millones de pesos. Y ante todo, expresamos nuestra solidaridad con cualquier persona perseguida por el saqueo tributario en cualquier lugar. Los impuestos son el robo legalizado. Pero amigos, el problema es cuando tú además vives de los impuestos, donde ya claro, estás parasitando a otros. Así que tiempo al tiempo. Claudia Sheinbaum le cerró la puerta en la cara a Salinas Pliego con una advertencia mafiosa. Los impuestos no se negocian en lo oscurito. Porque ella está muy limpia, ¿no? Aún así, el magnate mexicano no retrocede. Ahora impulsa un movimiento político, se retrata como víctima de una persecución y sueña, o al menos acaricia el sueño, de convertirse en presidente de México. ¿Y por qué no? El dueño de Televisión Azteca, Banco Azteca y Electra ya activa sus focus groups para medir si acaso podría encabezar a la debilitada y famélica oposición rumbo al 2030. Pero como te vamos a demostrar hoy, su historial dista de ser impecable. Desde el asalto al cerro del Chiquihuite en el año 2002, cuando hombres encapuchados tomaron por la fuerza una frecuencia televisiva, hasta su Banco Popular, que no ha sido otra cosa que una cruel estafa contra los pobres. Desde insultar a periodistas llamándoles perras, momias y brujas, incluso a muchos de sus empleados, hasta posar como defensor a ultranza, radicalizado, agresivo, casi ecofascista de perros y gatos. Y no vayas a maltratar a una mascota en sus empresas porque te vas directo a la calle y eventualmente te violenten en el camino. Léase maltratar como no querer acariciar a un caniche de su esposa. Salinas Pliego abraza exabruptos de Milei, se muestra como un amigo de Donald Trump y de Elon Musk y se erige paradójicamente defensor del libre mercado y del capitalismo, aunque todos los citados son sus enemigos en la práctica. Pero amigos, como les anticipé, Salinas Pliego ha necesitado del blindaje y la complicidad estatal y de una serie de acuerdos espurios que uno tras otro han atormentado a la población mexicana, justificando en gran medida, como lo ha hecho Carlos Slim, el sentimiento antiempresario sobre el cual lamentablemente se funda una cleptocracia socialista, la de Morena, que ataca y asfixia a tantísimas empresas mexicanas honestas, competitivas y ejemplares, porque en la democracia, amigos, pagan justos por pecadores. Salinas Pliego es sobre todo un animal político, íntimo amigo de López Obrador en los primeros años de la 4T, y eso obviamente no fue gratis. Hoy se posiciona como uno de los adversarios más feroces de su herencia, no porque cambiara de ideología, que aunque la finja, el pseudoliberalismo no la tiene, sino lisa y llanamente porque el obradorismo cumplió su ciclo, dejó de servirle a sus apetencias. Así que, ¿estamos frente al próximo presidente de México? ¿O acaso ante un inminente convicto? ¿Lo veremos con un mono naranja en los próximos meses? Bueno, tú formarás la conclusión, pero para eso quédate hasta el último minuto de este video y no te olvides de darle like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras lo estás mirando. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada.
La historia de Ricardo Salinas Pliego no comienza con él. Su apellido ya cargaba con un legado de hierro, comercio y polémicas, mucho antes incluso de que viera la luz del sol. A inicios del siglo XX en Monterrey, su bisabuelo Benjamín Ricardo Salinas Westrup fundó un pequeño negocio de camas de metal, fabricadas con varillas de desecho de la fundidora Monterrey. Lo que parecía un oficio humilde, pronto se convertiría en el germen de una fortuna familiar de origen indiscutiblemente legítimo. Moral, ético, una gran idea, un gran negocio, una gran solución para problemas reales del mercado. Junto a su cuñado crearon la tienda Salinas y Rocha, una marca que rápidamente se popularizaría en todo el norte del país. Pero tras esa expansión inicial, ya corrían rumores de favoritismo político. Rápidamente, los que eran empresarios honestos terminaron corrompiéndose con los atajos de contratos ventajosos, conexiones con industriales regiomontanos, aranceles e importaciones de productos más baratos que los suyos, favores de autoridades para colocar su mobiliario en escuelas, sobrefacturado, y lo mismo en oficinas públicas. Décadas más tarde, en 1943, el hijo de don Benjamín, Hugo Salinas Rocha, llevó al clan a un terreno aún más ambicioso, el comercio departamental. Monterrey fue el primer campo de batalla, pero no sería el último. El verdadero quiebre vino en los años 50. Hugo se separó de la sociedad familiar y fundó por su cuenta Electra. Al principio parecía un emprendimiento paralelo, pero en realidad fue una traición velada. Usó contactos, proveedores y parte del capital compartido para levantar su propio negocio de espaldas a su familia. Con el tiempo, Electra se convertiría en una sombra que devoró lentamente, poco a poco, a Salinas y Rocha, hasta desaparecer. Pero ya te contaremos este triste final. En 1983, y con apenas 27 años de edad, la empresa quedó en manos de nuestro hombre, Ricardo Salinas Pliego. Desde el principio, el heredero tomó el mando con un estilo distinto al de su papá. Fue mucho más agresivo, mucho más arriesgado, mucho más temerario. Ricardo apostó por internacionalizar la marca y aprovechar las privatizaciones y subastas del Estado para catapultar su imperio. Así llegó entonces el año de la victoria, 1993. En México se respiraba un aire extraño, enrarecido, que mezclaba la modernidad prometida y la corrupción cada vez menos soterrada. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que mató a su mucama cuando era niño, como López Obrador mató a su hermano cuando era niño, había decidido deshacerse de Imevisión, el paquete de medios estatales que incluía canales televisivos, antenas radiofónicas, estudios de grabación y concesiones estratégicas. En los pasillos del Palacio de los Pinos, todos sabían la verdad, que el banquete le estaba reservado solo a unos pocos. Y en una de esas salas alfombradas, un grupo reducido de empresarios aguardaba la señal. Entre ellos, un muchacho que todavía no ocupaba portadas ni encabezados, Ricardo. El treintañero vestía un traje oscuro que le quedaba un poco holgado, como si todavía no terminara de ajustarse al papel de magnate que intentaba aparentar. A su lado, Carlos Slim lo miraba con ternura. Les recomiendo nuestro documental de Slim, único en su tipo en todo el mundo. Fue entonces cuando un secretario del gabinete priista abrió una carpeta y murmuró a los empresarios: señores, esto no es una subasta cualquiera, es un acuerdo de Estado. El futuro de la televisión mexicana está en sus manos. Las miradas se cruzaron como cuchillos. Algunos asistentes ajustaron sus corbatas, otros jugaban nerviosamente con sus plumas Montblanc. Pero cuando llegó la noche, Salinas Pliego recibió una invitación inesperada, una reunión privada, tête a tête, en la residencia oficial del presidente. Dentro de su dormitorio, lo cual lo hizo todo un poco pornográfico y muy sorprendido por el llamado y el lugar de citación, Salinas Pliego escuchó a Carlos Salinas de Gortari decirle, sin ningún rodeo: te necesito. Parece que le habían temblado las piernas, pero no era una invitación sexual. El presidente prosiguió: necesitamos un hombre leal, alguien que no se convierta en otro monstruo como Televisa. Tú
tú, Ricardo, eres joven, pragmático y desconocido. Sabrás agradecer un favor, ¿no? ¿Qué opinas? El precio oficial de la operación rondaba 650 millones de dólares, pero el número real, era otro. Según versiones extraoficiales, incluyendo periodísticas, parte de la transacción se financió con créditos blandos otorgados por la banca de desarrollo, dinero robado a los contribuyentes disfrazado de inversión privada, con la promesa de ceder espacios publicitarios al PRI durante todas las campañas. Y vaya que lo hizo. Al salir de aquel encuentro, un secretario le soltó sin ningún rodeo: Ricardo, no te equivoques, esta concesión es tuya, pero también nuestra. A cambio, necesitamos tu pantalla siempre que sea necesario. Noticieros, campañas, distractores, me imagino que sabes cómo funciona el juego. Horas después, el anuncio se hizo con solemnidad. Televisión Azteca nacía oficialmente como compañía privada, comillas, bajo la batuta de Salinas Pliego. La suerte, amigos, no vino sola. Apenas un año después, México se sumió en la gran crisis de 1994, devaluación y, como no, con tanta impresión de dinero para este tipo de créditos blandos, bancos quebrados, familias enteras que lo perdían todo e incluso una ola de suicidio. Fue entonces cuando apareció el infame Fobaproa, un mecanismo que convirtió las deudas privadas en deudas públicas. En medio de aquella tormenta, el Grupo Salinas encontró su salvavidas: más de 4.000 millones de pesos reestructurados gracias al rescate. Mientras miles de mexicanos eran expulsados de sus casas por no poder pagar la renta o la hipoteca, el futuro dueño de Televisión Azteca dormía tranquilo. El Estado le cubría sus espaldas. Reconvertido en uno de los mayores empresarios de México, Salinas Pliego vio que ya era hora de ajustar las cuentas con el pasado. Así, en 1999, compró todo lo que quedaba de Salinas y Rocha, la compañía que sus ancestros habían fundado con tanto esfuerzo y que Electra había empujado a la ruina. Devoró entonces su propia sangre. Algunos lo leyeron como una traición a sus ancestros y otros como el cierre de un círculo familiar donde ahora solo él mandaría, un caníbal mercantil. En esa puja participaron magnates como Carlos Slim, pero fue Ricardo quien se quedó con el botín y lo persuadió con las simples palabras: te lo ruego, Carlitos, échate atrás, no es solo negocio, es una revancha contra mi apellido. Tal era el resentimiento que su padre le había inculcado contra su propia estirpe. Como vemos, la historia de Ricardo Salinas Pliego no es la de un inversor visionario. Su ascenso estuvo íntimamente ligado a los distintos gobiernos federales, que a lo largo de 4 décadas le otorgaron concesiones estratégicas, contratos y facilidades regulatorias. Cada sexenio representó una nueva oportunidad mejor que la anterior. Con Ernesto Zedillo obtuvo la concesión en materia de telecomunicaciones para operar líneas telefónicas, y hoy esta empresa además provee televisión e internet satelital. Su nombre es Total Play. Con Vicente Fox y Felipe Calderón, durante el panismo, obtuvo la infraestructura del Estado para brindar estos servicios públicos. Decían que enfrentarse a Ricardo Salinas Pliego era desafiar a un leviatán, y quien osaba hacerlo debía estar dispuesto a pagar las consecuencias. Vaya que lo aprendieron en la firma CNI Canal 40, una emisora televisiva independiente que en el año 2002 se atrevió a plantarle cara al imperio mediático de Azteca. El conflicto llevaba meses gestándose. CNI acusaba a Televisión Azteca de querer absorber su señal a toda costa y Salinas respondía con abogados y amenazas veladas. Algunas de ellas se incluyeron, por ejemplo, el cráneo de una vaca ensangrentado puesto justo en la entrada de la residencia de uno de los accionistas. No obstante, en la madrugada del 27 de diciembre de 2002, la disputa terminó volviéndose todavía más mafiosa. El cerro de Chiquihuite se dibujaba contra un cielo negro, cortado apenas por un filo rojizo que anunciaba el amanecer. En la cima, las antenas de transmisión de CNI parecían lanzas clavadas en la roca, y a lo lejos, la Ciudad de México titilaba con miles de lucecitas amarillentas mientras el viento silbaba cargado de neblina. Un convoy de camionetas sin patentes escaló lentamente la carretera empinada. Los faros atravesaban la bruma y de las puertas descendieron hombres vestidos de negro, con sus rostros cubiertos por pasamontañas. El primer guardia del canal bostezó cuando de repente escuchó los pasos. ¡Oh!
¿Quién está ahí?, alcanzó a preguntar antes de que una linterna lo cegara. Hubo un golpe seco, 2 vidrios rotos, lo lanzaron al suelo y lo esposaron. Todos los técnicos de guardia fueron arrastrados fuera de su cabina. El joven intentó resistirse, mas lo empujaron contra un torno de metal y la grava crujió bajo su cuerpo mientras un grito ahogado se perdía en la nebulosa. Les cubrieron los ojos con cobijas y entre las sombras, uno de los encapuchados sacó un folder con papeles arrugados y un sello de goma. Aquí tienen la orden, fírmenla, es legal. Los garabatos sobre las hojas apenas eran legibles, pero a las 5:30 de la madrugada, la señal de CNI Canal 40 comenzó a parpadear. En salas y cocinas de la ciudad, los televisores se apagaron de golpe y una pantalla negra ocupó su lugar. 2 horas más tarde, apareció un nuevo mensaje insólito: Azteca 13 transmitiendo por el Canal 40. La historia bautizó aquella noche criminal como el Chiquihuitazo, un golpe paramilitar perpetrado por la malvada corporación de Salinas Pliego, que se atreve a decirse liberal. Días más tarde, el Cerro recibió a decenas de trabajadores de CNI que subían con carteles, pancartas y cámaras colgadas al cuello. «¡Queremos nuestro canal! ¡Devuelvan lo que nos quitaron!», gritaban al unísono. Frente a ellos, un muro de policías con cascos y escudos los contenía. Entre lágrimas y gritos, la periodista Denise Marker tomó un micrófono. «Han pasado 10 días desde la expropiación violenta de nuestra planta. 10 días desde que Televisión Azteca tomó por la fuerza nuestra señal para poner la suya. 10 días de robo, 10 días de infamia». Mientras tanto, en Palacio Nacional, uno de los reporteros arrinconó al presidente Vicente Fox. «Presidente, ¿va a intervenir en el conflicto entre Televisión Azteca y CNI? ¿Le parece que semejante toma es legal?». Fox, cínico, sonrió, encogió los hombros y lanzó una de sus frases más memorables: «¿Y yo? ¿Por qué?». La justicia llegó tarde, pero llegó. Meses después, los jueces ordenaron devolver las instalaciones a CNI y la Secretaría de Comunicaciones multó a Televisión Azteca, aunque a Salinas Pliego deberían haberlo metido preso ahí de por vida. El daño ya estaba hecho. México fue testigo de un precedente escalofriante. Un grupo mediático podía asaltar violentamente una frecuencia televisiva con hombres encapuchados, un auténtico cártel de prensa, con órdenes borrosas y el cómplice silencio del poder. Sin embargo, el episodio no fue casual. Aquel mismo año, el presidente panista Vicente Fox le otorgó otro regalo a Salinas: la licencia para fundar el Banco Azteca. Dicha institución financiera ofrece crédito a quienes nadie más quiere prestar: albañiles, empleadas domésticas, vendedores ambulantes, familias sin historial ni perfil crediticio. Lo vendían como la inclusión financiera, una promesa de dignidad para la base de la pirámide social. No obstante, la letra chica escondía una desagradable sorpresa: las tasas de interés bordeaban la usura. Así, un cliente podía salir de Electra con un refrigerador nuevo y una sonrisa dibujada en el rostro, pero sin saber que el aparato terminaría costando literalmente el doble o el triple. El costo anual total promediaba 84.5%, casi el doble de lo que les cobraba la banca tradicional. Y si el cliente, con mucho esfuerzo, intentaba pagar por adelantado para liberarse de la deuda, llegaba otro golpe: una comisión del 6% por pago anticipado. ¡Una locura! Bueno, una locura rentable. Por un lado, Salinas Pliego exprimía hasta el último centavo de los más humildes. Por otro, se blindaba mediante sofisticadas maniobras de evasión fiscal que evitaban que ese dinero regrese al Estado. Lo segundo está bien. Un ex cliente lo contaría años más tarde a un periódico local: me prestaron 3.000 pesos para comprar una computadora. Terminé pagando casi 10.000 y cuando quise salir del crédito me cobraron hasta por pagarles de más. ¿Cómo se gana en ese juego? No hay forma. La respuesta es sencilla: el que gana es Salinas Pliego. El Banco Azteca es el corazón de su imperio. Mientras millones de familias hacen malabares para cubrir sus abonos semanales, el magnate acumuló fortunas que lo catapultaron a la lista de los más ricos de México. Tampoco me parece que está mal prestar a altas tasas, pero sí está mal la publicidad engañosa. Muchas de esas personas
no fueron debidamente informadas del costo financiero total que terminarían pagando. El desprecio de Salinas Pliego no se agota en sus clientes, también alcanza a sus empleados. Las evaluaciones internas del Grupo Salinas dibujan un panorama francamente desolador. Los salarios están por debajo del promedio de mercado, la administración es bastante mala y podríamos decir que impera un clima de maltrato laboral extendido. En una ocasión en Cancún, un ex empleado de Electra ganó un juicio laboral y la justicia le reconoció 750.000 pesos como indemnización por antigüedad. Salinas Pliego decidió pagárselo con refrigeradores y electrodomésticos. Tampoco me parece tan mal, sinceramente. De hecho, si el empleado se sentía a disgusto, bien podría largarse. Pero bueno, Salinas Pliego no contribuyó particularmente a su popularidad, puesto que fue consultado al respecto y decidió reírse públicamente del episodio. Pasemos ahora al sexenio de Enrique Peña Nieto. Con la reforma energética del año 2013, Ricardo también probó las mieles del nuevo negocio verde, obteniendo jugosas concesiones para generar la costosísima energía eólica y geotérmica. Su conglomerado del sector, el llamado Grupo Dragón, también apareció vinculado a investigaciones sobre contratos públicos y operaciones muy turbias, como el caso Fertinal Pemex, uno de los episodios más escandalosos de corrupción del nuevo sexenio priista. Y allí quedó más que clara la fórmula: energía limpia con negocios sucios. Para 2017, Salinas volvió a ocupar los titulares, no por sus negocios, sino por sus ideas bastante descabelladas. Durante una entrevista con la revista Dinero de Colombia, lanzó su solución al narcotráfico: que el gobierno regale droga en los centros de salud. Lo que sí haría es regalarla, dijo Salinas Pliego, que el gobierno la regale, para que ya de una vez por todas veamos que es un problema de salud pública y no uno de criminalidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con despenalizar, ahora repartirla gratis no sé si es precisamente lo correcto. Sospecho que no. Pero según él, la estatización de las drogas acabaría con el negocio del narco. La noche del 1 de julio de 2018 no solo fue histórica por la victoria electoral del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, del cual tenemos el documental biográfico más completo del mundo, muy recomendado, sino que también fue una noche clave para que el empresario selle su cercanía con la izquierda. En la casa de campaña de Morena, entre abrazos, selfies y copas de vino barato, el magnate se acercó al presidente electo y, ofreciéndole un brindis, le susurró al oído la idea de crear un consejo asesor empresarial de la presidencia. Y ahí estaba, el supuesto libertario que se dice enemigo del Estado, con concursos como Caminos de la Libertad, donde premian a personajes profundamente autoritarios como Milei o Kaiser, que propuso al líder de la 4T una mafia cortesana directamente incorporada al Palacio Nacional. AMLO, envalentonado por la victoria, aceptó sin chistar. Aunque fue más una postal de campaña que un órgano real del gobierno, porque aquel consejo empresarial básicamente gestionó negocios billonarios y atestiguó esa alianza forjada entre el dueño del Banco Azteca y el artífice de la llamada Cuarta Transformación. López Obrador no solo incorporó a numerosos funcionarios cercanos al magnate en su gabinete, sino que convirtió a Banco Azteca en una ventanilla oficial de los programas sociales, ni más ni menos. El banco del pseudo libertario usurero, repartiendo la lana de las ovejas lobotomizadas del Mesías tropical. AMLO le pidió como favorcito adicional que baje las comisiones que sus empresas le cobraban a los mexicanos que envían remesas. Salinas Pliego respondió que sí. Y el idilio tuvo números concretos. En 2019, el Grupo Salinas firmó 54 contratos con el gobierno federal y recibió 45.307 millones de pesos en recursos públicos. La narrativa de austeridad convivía perfectamente con una chequera abierta e ilimitada para el hombre más rico del país. Ya en 2020, Salinas quiso subir la apuesta. Cabildeó con Ricardo Monreal, líder de los ultraizquierdistas senadores de Morena, una reforma para que el Banco de México comprase los dólares que los bancos mexicanos no podían cambiar en Estados Unidos. La iniciativa, naturalmente, levantó sospechas. Fue resistida
dirigida por el entonces secretario de Hacienda Arturo Herrera y por compañías financieras que la leyeron como un intento de legalizar operaciones irregulares bajo el disfraz de política monetaria. Sea como fuere, López Obrador le hizo ganar millones de dólares en sus primeros 3 años de gobierno a Salinas Pliego. Según la revista Forbes, el magnate fue uno de los mexicanos que más incrementó su fortuna durante la sopa china. Su patrimonio prácticamente se duplicó, pasando de $7.000 millones a $12.500, ubicado entonces como la tercera fortuna más importante de México. Mucho tuvo que ver en esto la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que en su paso por la jefatura de gobierno de la ciudad le dejó la puerta abierta a los contratos más jugosos de la capital. Total Play Telecomunicaciones y Seguros Azteca se hicieron con convenios extraordinariamente generosos para proveer internet y pólizas de seguro, desplazando incluso a Telmex de Carlos Slim. También tenemos un documental de Carlos Slim. A su vez, el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, un proyecto iniciado en tiempos de Marcelo Ebrard y originalmente operado por Slim, pasó en diciembre del 2020 a manos de Total Play, que se convirtió en el operador de la vigilancia masiva de la capital. La paradoja es que mientras las cámaras de Total Play vigilaban que la población permaneciese en sus casas, Grupo Salinas obligaba a los trabajadores a asistir a las oficinas y tiendas. Insisto, lo segundo no me parece mal, la contradicción sí. Lo cierto es que aquel romance político se quebró en 2021. De repente, el socio privilegiado de la 4T fue tensando la cuerda desde su escenario favorito, las redes sociales, lanzando insultos contra clientes inconformes, periodistas de izquierda y sobre todo contra los políticos de Morena, a quienes bautizó, no sin razón, gobernícolas. Ese mismo año, Raquel Buenrostro, entonces jefa de la SAT, soltó un misil en plena mañanera de AMLO. Lo acusó de deber 40.000 millones de pesos en impuestos. Y así, el millonario, entre comillas, libertario, quedó exhibido como el contribuyente más moroso del país, lo cual tampoco es particularmente indigno. Sí lo es haber hecho negocios con la política. La grieta se ensanchó con la tragedia de la línea 12 del metro, en mayo de 2021, cuando el colapso del tramo elevado en Tláhuac dejó 26 muertos y decenas de heridos. Molesto con la prensa y urgido de encontrar un villano útil, López Obrador eligió a Salinas Pliego como chivo expiatorio. Los noticieros de televisión azteca, por su parte, se dedicaron a resaltar las sombras que caían sobre Sheinbaum en aquel año fatídico. Después de todo, era un secreto a voces que Sheinbaum sería la sucesora elegida por AMLO. La reacción presidencial fue inmediata. Salinas quedó fuera de las reuniones privadas del Palacio Nacional. Para muchos, la jugada llevaba la firma de Carlos Slim, directamente involucrado en la construcción de la línea 12. Y el mensaje era inequívoco. En la pulseada de magnates, López Obrador eligió a Slim. Y la novela, señores, se trasladó a los tribunales. En octubre del año 2022, apenas días después de la salida de Buenrostro de la autoridad tributaria, Salinas Pliego pagó 2.800 millones de pesos. Pero lejos de cerrar el capítulo, utilizó su cuenta en Twitter como una trinchera digital desde la cual disparó contra medio gabinete y buena parte de la militancia obradorista. Citlali Hernández, Genaro Villamil, Jesús Ramírez, Marx Arriaga, Epigmenio Ibarra, nadie se salvó de los insultos y desplantes del magnate, todos ellos fundamentados. AMLO, en su estilo paternal, intentó bajarle la espuma al conflicto. Tenemos diferencias, pero Salinas Pliego no es mi enemigo, declaró. En diciembre de 2023, cuando la beligerancia digital tocaba el clímax, el empresario fue recibido en el Palacio Nacional para calmar las aguas. Entonces, Salinas entró con paso firme, traje oscuro y corbata ajustada. En sus ojos ardía la furia, pero la disfrazaba con una cortesía ácida. López Obrador ya lo esperaba sentado. Vestía su habitual guayabera blanca y lo recibió entonces con un gesto apacible, prácticamente campechano. Se estrecharon entonces sus manos con frialdad. Como un amante despechado, el empresario llevaba anotados todos los agravios que el gobierno le había hecho. Recortes publicitarios a Televisión Azteca, cancelación de concesiones, cobros de impuestos, etc. ¿Qué soy?
soy? ¿Un empresario más? Entonces se dejó caer en la silla y desplegó sus apuntes. Presidente, yo lo respaldé desde que usted era jefe de gobierno. Le abrí mis espacios, le puse a mis equipos a disposición. ¿Ahora resulta que soy el enemigo? ¿Esto es justicia o persecución política? AMLO apenas sonrió y contestó matizando: no es persecución, Ricardo. No tengo nada personal contra usted. Son decisiones de gobierno, no mías. El magnate hojeó el cuaderno, pasando las páginas una a una como si fueran pruebas ante un tribunal invisible. ¿Decisiones, dices, Andrés? ¿Y la campaña de tu vocero en redes? ¿Y los ataques de Citlali, de Villamil, de Pigmenio? No son decisiones de gobierno, es una emboscada coordinada. Yo empleo a decenas de miles de mexicanos, muevo la economía, sostengo familias, y tú me pagas con auditorías y desdén. López Obrador alzó la mano con esa calma que tanto desespera a sus adversarios. Mira, Ricardo, lo que pasó con el SAT ya es historia. Le voy a ser claro, la deuda que se calcula es de 23.000 millones de pesos. Yo le propongo reducirla en 8.000. Pague 15, los dos contentos y vuelta de página. No, presidente, yo no pago lo que no debo. No voy a reconocer una deuda inventada, insistió Salinas. Cerró entonces el cuaderno de un golpe seco, no hubo apretón de manos al despedirse, se paró y se fue. Días más tarde, en redes sociales estalló una campaña coordinada contra el Banco Azteca y el régimen morenista negó la renovación del campo de golf de Tangolunda como una nueva morisqueta contra Salinas Pliego, que poco a poco se iba cocinando en el rencor. Por si faltara más, llegó una ola de calor. El siguiente verano en Durango encontró al sol martillando sin tregua a sus habitantes. Las calles se agrietaban, los techos hervían y los animales callejeros vagaban jadeando en busca de sombra, algunos directamente muriendo por deshidratación. Entonces, en el municipio Gómez Palacio, las puertas de una tienda Electra se abrieron de par en par y 3 perros, flacos y cansados, entraron a descansar junto a la sección de licuadoras, cual si fuera un oasis en medio del desierto. Un cliente tomó una fotografía y la subió a Facebook. Los 3 cuerpos peludos tendidos sobre el piso fresco, durmiendo plácidamente, conmovieron a la audiencia. Gran labor humanitaria de los trabajadores, decían los comentarios. El rumor llegó rápidamente hasta el despacho de Ricardo Salinas Pliego, que dijo que eso no era casualidad, que había sido la orden suya a todos sus empleados. Perros y gatos deben ser bien tratados en todos mis negocios. Dice un dicho que lo que haces dice más de ti que lo que dices. En Twitter su granja de bots lo aplaudió, unánime. ¿Acaso hay algo que el tío Ricardo no haga bien? Pero la verdad, amigos, es bastante más cruel. Y resulta que si un empleado se niega a dejar entrar una mascota a sus tiendas o muestra algo de mal carácter ante un animal insolente, es inmediatamente despedido. Porque sí, Salinas Pliego es un animalista temerario y siniestro que pone a los bichos por encima de las personas. La demostración más simbólica ocurrió con el famoso caso de la ardilla Peanut, un macho oriental rescatado por un ciudadano neoyorquino en 2017 y convertido en celebridad de Instagram junto a un mapache llamado Fred. En 2024, las autoridades de aquella ciudad incautaron al roedor tras morder a su cuidador y lo sacrificaron bajo el argumento de la seguridad pública y el riesgo de rabia. Desde su cuenta de X, Salinas Pliego lanzó frases de predicador enloquecido. A los zurdos les molesta la felicidad de cualquiera y están siempre en contra de la vida. La muerte de una ardilla puede cambiar la elección de una potencia mundial. Guarden esta publicación. Ricardo Salinas Pliego juega hoy a ser el libertario de moda. Se fotografía con Milei, aplaude a Trump, cita a Bolsonaro, todos ellos estatistas autoritarios, y predica en sus redes que todo se resuelve con libertad de comercio, innovación y competencia. 3 materias que no caracterizan a sus empresas. Pero como te he demostrado, la ideología es un disfraz. E incluso ha llegado al punto de ofrecer recompensas en Twitter a quien entregue la cabeza de personas denunciadas por maltrato animal, incluso denunciadas sin prueba alguna. Por cierto, Salinas Pliego siguió consolidándose como un referente en Twitter, y allí se peleó con 3 de sus críticas más visibles: Vanessa Romero Rocha, Sabina Berman y Denise Dresser. A Romero Rocha le dijo: Vane es una comunista feminista resentida, muy necesitada de atención masculina, y hoy al parecer me escogió a mí. Escribe como cualquier otra texto servidora, al ritmo de los billetes. A Sabrina Berman la atacó con un tono
todavía más corrosivo. Ayer le escribí a Vane y hoy a la momia. ¿Qué tan preocupados estarán en el @Partido Morena MX como para gastar dinero en pagarle a sus perras más jodidas para que escriban pendejada y media sobre mí? Y remató Ozzy Osbourne lesbiana. Denise Dresser tampoco salió ilesa. Cuando ella señaló la caída de las acciones de Electra, Salinas respondió sin ningún rodeo: ¿qué tal la pobre pendeja fracasada? Más tarde insistió: lea bien, bruja Denise Dresser. Las dos perras que menciona en su publicación me atacaron primero ellas a mí. Déjese de mamadas escudándose en violencia de género. Y en tono burlesco, añadió una frase que se volvió viral: págueme la licuadora, hija de su madre Denise Dresser. Señores, realmente pueden encontrar en mí uno de los mayores críticos del feminismo victimista, pero este sujeto es un cerdo maleducado. Las agresiones no surgieron en el vacío. Las buenas muchachas habían publicado densos artículos donde acusaban a Salinas Pliego de ser un empresario privilegiado por el Estado, un evasor fiscal y dueño de empresas fantasma. Denise Dresser, a su vez, salió en defensa de las otras dos y criticó el modelo de poder que encarna Salinas, símbolo, según ella, y algo de razón tiene, del capitalismo de cuates. Claudia Sheinbaum condenó públicamente las agresiones y utilizó la estupidez y la torpeza de Salinas Pliego para reforzar el discurso feminista. Toda mi solidaridad a Sabina, Vanessa e incluso Denise Dresser. No se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige, con una misoginia terrible. Después de insultar a medio mundo y de ser exhibido como un deudor estructural del fisco, Salinas Pliego decidió que la única salida era quitarse de encima a los políticos. ¿Cómo? Convirtiéndose en uno de ellos. El 11 de septiembre, en las instalaciones de Televisión Azteca, reunió a empleados y columnistas afines para lanzar el movimiento anticrimen y anticorrupción. El conductor Javier Alatorre le preguntó si su iniciativa es el inicio de un partido político, pero el oligarca aclaró que es más que un proyecto electoral. Esto es mucho más importante. Estoy proponiendo una batalla cultural, intelectual, cambiar mentalidades, cambiar la forma de pensar y de ser de los mexicanos. En el fondo, se trata de un ensayo para una candidatura presidencial de camino a 2030. Ya no queremos ser un país de mantenidos, proclamó el magnate, cuando es, por lejos, el mantenido número uno. Su hijo Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Grupo Salinas, posó en la fotografía de lanzamiento, y su hija Ninfa Salinas Sada, exdiputada y senadora, es el enlace con el Partido Verde Ecologista, una franquicia política trapalotodo que podría romper con Morena para abrirle la puerta a la candidatura de Salinas. El empresario que vivió de la complicidad con el poder durante décadas ahora se vende como un referente de la persecución, como un cruzado contra los abusos del gobierno. Vaya paradoja. Los invito a darle like a este video, a compartirlo en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas sus redes y grupos, y a retribuir nuestro esfuerzo en patreon.com/Nicolás Moraz, donde a partir de $3 gozarán de recompensas exclusivas para mecenas. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.